Amigos, ya les dije que admiro profundamente al señor Alejandro Jodorowsky. No sé, a lo mejor no lo he dicho explícitamente, pero ya ven que varios de estos episodios de Historias para estar más vivo, pues les he leído de algún libro de Alejandro Jodorowsky. Ahora, quiero que sepan que esta admiración es grande y que Alejandro tiene muchísimo material al respecto. Es decir, realmente él es un fan de las historias y de los mensajes que estas historias les traen de sabiduría a nuestro inconsciente. Fíjense, este libro es una recopilación de una serie de fábulas, se llaman fábulas pánicas, que el mismo Alejandro escribió y dibujó, y que él mismo reconoce que no es un buen ilustrador, y con el tiempo pues decidió que bueno, que él ya no iba a ilustrar, ya nomás iba a escribir las historias, pero la verdad es que son una serie de historias cortitas súper profundas. Entonces bueno, está Cuentos Mágicos y del Inframundo, una serie de colecciones de cuentos comentados por él, El Tesoro de la Sombra, cuentos cortitos, historias iniciáticas, poemas, reflexiones, donde de nuevo pues Alejandro nos avienta una serie de cuestionamientos que nos ayudan a tomar conciencia y a sentir de nuevo, ¿no? El Paso del Ganso, La Sabiduría de los Cuentos, nuevamente una serie de recopilaciones de cuentos antiguos de distintas culturas, donde Alejandro además pone sus notas. Que ya les había compartido uno de aquí, La Sabiduría de los Chistes, donde Alejandro dice, bueno, los chistes son también historias iniciáticas, lo que pasa es que nos falta interpretarlas. Entonces, bueno, otro. Y quiero que sepan que estos ni son todos los libros de Alejandro, ni son todos los que tienen que ver con historias. Quizás uno más sería que ya se los he presentado porque ya he sacado varias historias de ahí. Alejandro Jodorowsky, El Dedo y la Luna, cuentos zen, haikus y koanes. ¿Y por qué lo admiro tanto? Nada más por esto de las historias. Ay, no, la verdad es que por mucho más. Alejandro ha desarrollado sus propias herramientas terapéuticas. La psicomagia quizás siendo la más famosa de todas ellas, pero también la metagenealogía, que es un estudio de tu árbol genealógico para entenderte. El tema de la autobiografía como proceso terapéutico. Alejandro además es escritor de cuentos, de novelas, de obras de teatro, de películas. Además es actor, además es productor, es director. Además Alejandro, pocos de ustedes lo han de saber, pero escribe historias de cómics en Europa, donde justamente ese talento que él descubrió que tenía para hacer las historias, pero que no tenía mucho talento para dibujarlas, pues lo suplió por conseguirse a los mejores ilustradores europeos para que se encarguen de ilustrar sus ideas. Entonces son interesantísimos y además están orientados a un público súper joven comparado con los libros que hace, que están orientados más como para gente que nos gusta el desarrollo humano. Alejandro es un tipo pues que está muy bien dentro de lo que cabe, muy lúcido, muy participativo, y un dato que seguramente les va a sorprender a la mayoría de ustedes es que en su cuenta de Twitter, Alejandro tiene 2 millones de seguidores. 2 millones de seguidores porque se la pasa subiendo una serie de reflexiones, haikus, frasecitas, cosas muy, muy interesantes. Yo les recomiendo que lo sigan. Podríamos aumentarle otro milloncito un día de estos. Entonces, bueno, no sé si ya les había dicho que soy mega fan de Alejandro Jodorowsky, pero hoy se los digo. O sea que ya queda muy claro. Y el día de hoy en Historias para estar más vivo, les quiero compartir una historia más de aquí. Es una historia curiosa, rara, muy estilo Jodorowsky. Ahí les va. Esta historia se llama Ser uno con la vía, ¿no? Es como decir ser uno con el camino, ser uno con la religión, ser uno con Dios, con la espiritualidad. Eso es lo que podríamos entender del título, ser uno con la vía. Entonces, el alumno le preguntó a Joshua, que es el maestro, le dice, maestro, ¿en qué consiste ser uno con la vía? Y entonces le contesta a Joshua, es no ser uno. ¿Cómo es no ser uno? Le dice el alumno. Y entonces le dice Joshua, debes de ser capaz de comprenderlo con lo que ya te he dicho. Esa es la historia. Eso es lo que le contesta su maestro, ¿ok? Entonces, bueno, ¿cuáles son las reflexiones de Alejandro? Dice, ¿qué es ser uno con la vía? O dicho de otro modo, ¿cómo se puede ser a la vez la vía, la sabiduría y uno mismo? El que hace la pregunta es un intelectual que no ha vivido nada, posee ciertas creencias, pero no ha hecho realidad ninguna. Es comparable con un conferenciante que hablando del orgasmo resulta que es impotente. ¿Qué es ser uno con la vía? Es no ser uno, le responde
responde Joshua. Es decir, supera tu intelecto, actúa, lánzate de cabeza en la existencia, sé tú mismo, vive tu vida. Eso es lo que Alejandro dice que le está queriendo decir cuando le dice es no ser uno, ¿no? El discípulo añade, y si no somos uno, entonces, ¿qué somos, no? Es un poco lo que la pregunta del discípulo quiere decir. No he comprendido nada. Su mecanismo de hacer preguntas está desbocado y le impide darse cuenta de la respuesta esencial que ya le había dado su maestro. Joshua responde, debes ser capaz de descubrirlo con lo que ya te he dicho. Es decir, en vez de hacerme preguntas cuando te aconsejo que detengas a tu intelecto, deténlo de verdad y toma conciencia de cómo te sientes. Luego añade Alejandro un consejo. Él dice, he aquí un secreto de terapeuta. Dice, este es como un consejo o una manera en que los buenos terapeutas hacen terapia y que se relaciona con esta historia, ¿no? Cuando una persona llega a la consulta cargada con todos sus problemas, se la hace sentarse delante de uno, se la mira y se le pregunta, ¿cómo te sientes? Ella habla generalmente de sus problemas y no pasa de un plano anecdótico. En ese momento se centra en sí misma y se le vuelve a preguntar cómo te sientes. Es decir, entra en ti y ve cómo te sientes. Si ella vuelve a lo anecdótico, se le vuelve a centrar, ¿sí? Y se le centra tantas veces como sea necesario para que consiga entrar profundamente en sí y sentir el estado en el que se encuentra. Entonces dice Alejandro, el buen terapeuta te vuelve a preguntar, muy bien, ya escuché otra vez tus problemas y esto, ¿cómo te sientes? Y te lo vuelve a preguntar las veces que sea necesario, ¿no? Hasta que vuelva, hasta que logre entrar en ese contacto. Dice, cuando lo consigue, se puede pasar a la etapa siguiente. Se le pregunta, ¿qué deseas? ¿Sí? Se le ayuda a entrar a sí misma y a descubrir lo que desea en verdad. En resumen, durante toda la sesión, se presta una total atención a la persona que consulta y se la lleva a que encuentre cómo se siente profundamente y lo que desea en verdad. Eso es todo. O sea, dice Jodorowsky, esto podría resumir cualquier tipo de terapia exitosa. ¿En qué se relaciona con la historia que acabamos de leer? Pues en que el buen terapeuta le dice al otro, ya no me estés contando tus anécdotas, ya no revivas el problema, más bien date cuenta de cómo te sientes, de cómo te puso esa circunstancia, porque eso es lo que realmente está sucediendo. Y ya que te des cuenta de eso, pues entonces ahora sí pregúntate qué sigue, ¿no? ¿Qué deseas? Entonces, cuando Joshua le está diciendo a su alumno que ser uno con la vía es como apartarte, es no ser tú mismo, es como quitarte del camino para que seas el camino, lo que está haciendo es diciéndole, ya no le des vueltas, tu pregunta te está alejando de la vía, aviéntate, acércate, vuélvete en ella, ¿sí? Entonces, lo que hace Alejandro para cerrar esta historia es que vuelve a repetir la historia, pero cambiándole las palabras. Dice, maestro, ¿qué es ser uno? Y entonces dice el maestro, es no ser uno, detén tu intelecto. Maestro, ¿qué es detener el intelecto? Y el maestro Joshua le dice, deténlo. ¿Sí? Fíjate, ¿cómo podríamos sacar una tarea de esta historia para estar más vivo? Seguro que si te tocó escuchar esta historia el día de hoy, es porque hay algo en lo que tú estás muy involucrado mentalmente, pero no realmente. ¿Qué podría ser? Piensa en esto y permite a veces que sea más bien tu intuición y no la razón la que te diga, a ver, ya sé en qué estoy muy involucrado, ¿no? Estoy dándole vueltas, estoy como enganchado con este tema, pero en cierta medida ni estoy haciendo nada, ni estoy logrando nada, ni siquiera estoy desistiendo. Nada más estoy como en la fantasía, en el diálogo interior y no conectado con la realidad. Entonces, detén a tu intelecto y conéctate con la realidad. A lo mejor haciendo caso a la recomendación que dice ahí Alejandro. O sea, deja de rumiar tu problema, tu anécdota y pregúntate cómo te sientes. Y ya que sepas cómo te sientes, pues pregúntate qué es lo que realmente deseas. Esa va a ser tu tarea para el día de hoy porque, discúlpame, no hay duda de que existen las diosidencias y por algo te tocó escuchar esta historia el día de hoy. ¿Estás de acuerdo? Pues bueno, gracias San Alejandro Jodorowsky por mandarnos un poco más de tu sabiduría a través de tantas lindas historias.